Bueno, la paz sea contigo, bendito seas tú y todos tus hijos y toda tu descendencia hasta la postrera generación, y benditos sean tus seres que- queridos también. Mi nombre es Alberto Jocundo, estoy en Monterrey, México, y es el año 2021. Y estas son las buenas noticias de, de salvación. Soy discípulo de Jesucristo. Las buenas noticias de salvación es que Dios ya perdonó tus pecados en Cristo Jesús. Que necesitas creer en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? Este, nada, Dios, nada más es que lo creas, ¿sí? Porque es imposible ganarnos el perdón de Dios con buenas obras. Es imposible ganarnos el perdón, el Espíritu Santo y la salvación con buenas obras. Porque la sentencia del juez infinito, por desobedecer a Dios, del juez infinito que es el creador, no es hacer buenas obras, sino es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cerré las ventanas por el ruido. Este, Romanos 6:23, también puedes comparar Romanos 3:23, Juan 3:16, Efesios 2:8 y 9, eh, Isaías 64:6. Somos pecadores, ¿sí? Este, porque somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Bíblicamente ante Dios, nadie se porta bien y nadie es bueno, ¿sí? Entonces, cuando no creen, cuando alguien, por ejemplo, religioso, no cree, es porque no se quiere arrepentir de sus pecados, y número dos, porque cree que es una persona buena y se porta bien. Eh, y hay religiosos, yo conozco religiosos que dan un servicio en su religión, y me han dicho, me han dicho que se creen muy santitos, que les han dicho eso, que les han dicho que se creen muy santitos, que lo reconocen, ¿verdad? Si, si el religioso tiende a ser santito, pues si da un servicio en su religión, pues más santito, ¿verdad? Se creerá. Los cristianos ya nos dimos cuenta que predicarle a un religioso es más difícil, menos fácil que a un no religioso. Que un religioso crea en la palabra de Dios, porque la doctrina de su religión se levanta como un muro y la palabra de Dios rebota ahí, ¿sí? Porque luego recuerdan lo que sus líderes religiosos les dicen, ¿sí? Entonces, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él.
voy a mostrarte. No, no le puedo poner el flash. Bueno, ese es el arrebatamiento, ¿verdad? En los carros de Dios, Salmo 68:17, tripulados por los descendientes de Enoch, Génesis 5:24. Por cierto, que es un tema muy importante, bíblico y muy importante. Bueno, entonces, a ver si no me tardo mucho, a ver si no me tardo más de 10 minutos porque el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación, pues es algo claro, conciso. Tú ya obtuviste, Dios ya te perdonó desde hace 6,000 años todos tus pecados, pero bíblicamente es imposible obtener el perdón de Dios si no es a través de Jesucristo, por lo que ya dije, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que la fe sin obras es muerta? Que por sus frutos los conoceré, que Noé, Daniel y Job por sus justicias son salvos o fueron salvos. A lo mejor hasta Abraham. Lo que pasa es que Dios, para medir nuestra fe, observa nuestras obras, ¿verdad? O sea, las obras no tienen el poder de borrar el pecado. Y el problema es que el pecado nos separa de Dios y la solución es la sangre, el sacrificio de Jesucristo. Bueno, no, a pesar de nuestras buenas obras verdaderas, porque cuando alguien quiere engañar a Dios y engañarse a sí mismo, o sea, nuestras obras, cuando resucitemos, Dios las meterá a un horno de fuego para ver si es cierto. Las buenas obras. Todavía falta que sean autorizadas, aprobadas por Dios, ¿verdad? No todos los que según ellos están haciendo buenas obras son buenas obras verdaderas. Algo importante, si uno tiene una organización sin fines de lucro, si uno ayuda o, o cree que está ayudando, da un servicio a la comunidad, ¿cuál es el tabulador? ¿Cómo puede saber uno si esas buenas obras van a pasar la prueba de Dios o no? Pues muy sencillo, ¿verdad? Tráeme una persona que me diga que tú, o sea, perdón, ¿cuántas personas pueden decir en la tierra que uno ha sido de bendición para su vida, se ha manifestado como luz para su vida, que esa persona está agradecida con uno? No, pues nadie. Ah, bueno, pues ese es el tabulador real, ¿verdad? O sea, habrá organizaciones. Las buenas obras salvan en el sentido de que la Biblia dice que hay que ser como niños, que Dios ve el corazón, por consiguiente hay que tener un gran corazón y hay que temer a Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temer a Dios es confianza, yo creo, confianza total en Dios, e incluye aborrecer el mal. De tal manera que los asesinos no temen a Dios, ¿verdad?
Este, por supuesto que no hablo de un miedo enfermizo, ¿verdad? No, eh, no, no me refiero a creer que Dios nada más castiga y es un juez malo, no, 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 no. Sino en el Antiguo Testamento, en hebreo, viene que hay que temer a Dios o se menciona el temor de Dios. Entonces, cuando digo que las buenas obras sí salvan, me refiero a que la fe sin obras es muerta, a que da frutos de arrepentimiento. Palabra de Dios quiere decir que sin fruto no hay arrepentimiento. Si alguien a la hora de la resurrección Dios le dice que lo va a enviar al infierno y la persona le dice que tenía mucha fe, pues tenías mucha fe en tu imaginación. Te imaginabas que dabas fruto, te imaginabas que ayudabas, pero sin fruto de Dios nadie se burla, a Dios nadie lo engaña. Sí, entonces los cristianos, yo creo que estamos llamados a dar un fruto muy especial, hacer milagros, expulsar demonios, sanar enfermos, como los 12 apóstoles. Y las personas que no tengan la oportunidad de haber escuchado estas buenas noticias de salvación durante su vida hasta que mueran, yo creo que Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna, y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. O sea, ese versículo yo creo que es para no cristianos, ¿verdad? Para no discípulos de Jesucristo. Entonces, esas personas, yo creo que Dios se fija si temen a Dios, si tienen un gran corazón, si son como niños, si respetan al prójimo, si no se burlan, si le dan un plato de comida a un niño pobre, a alguien que sufre de hambre, aún siendo ellos pobres, porque el pobre que no se está muriendo de hambre, el de la clase baja alta, por ejemplo, en México, cuando menos en Monterrey, me consta que sí pueden dar un plato de comida diario. O sea, no hay excusa porque también, como también los pobres tienen pecado, también el pobre puede ser soberbio, altivo, ateo, agnóstico. Y no hablo de los asesinos o criminales, porque eso es obvio, sino de la mayoría de la gente que le llaman la clase trabajadora, ¿no? O sea, este, entonces hay dos, yo creo que en este caso del plan de salvación, pues hay de esos dos tipos de personas. En los que no tuvieron la oportunidad de escuchar las buenas noticias de salvación, y los que sí, que no es el caso en este video porque tú las estás escuchando. Entonces, en tu caso como receptor, pues o crees o no crees. Entonces son buenas noticias porque es imposible portarnos bien y y Y como la paga del pecado es muerte, es imposible que nosotros mismos nos salvemos, que nosotros eliminemos el problema, la obstrucción entre la comunicación directa entre Dios y los hombres. Las personas que no tienen al Espíritu Santo, yo creo que sí pueden llegar a tener una relación con Dios, pero no es al 100%, no es directa, porque Jesucristo no es un camino, es el camino. ¿Sí? Este, entonces, voy a tratar de no pasarme de los 20 minutos.
Entonces, las buenas noticias de salvación, repito, es que Dios ya perdonó tus pecados en Cristo Jesús. Nada más es de que lo creas eso y creas en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Dios nos libra de la condenación y yo creo automáticamente nos libra de el sentimiento de culpabilidad que puede incrementar con el tiempo, puede ser crónico, que es maravilloso. Es el versículo más importante de toda la Biblia para mí. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y es parte del capítulo más importante para muchos cristianos de toda la Biblia. Así que estoy cerca, ¿no? Estoy dentro de este, este, eh, los, los síntomas. ¿Sabías que síntomas de la culpabilidad es pelearse y sufrir accidentes, por ejemplo? ¿Por qué? Porque las personas están tratando de limpiar, borrar sus pecados, sus faltas, sus culpas a través del autocastigo, a través de la expiación o autoexpiación. Este, en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es nuestra propiciación, ¿sí? El propiciatorio era una tabla horizontal, tapa de oro o cubierta de oro que estaba sobre el altar dentro del lugar santo, donde los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando ofrecían el sacrificio, derramaban la sangre del animalito y esa era la parte más importante del sacrificio de animalitos. Entonces, cabe resaltar que en la carta a los Hebreos dice que la sangre de Jesucristo borra los pecados pasados. Eso quiere decir que el sacrificio de animalitos en el Antiguo Testamento, cuando menos, de los judíos, no borra los pecados pasados. O sea, no borraba sus pecados, sino que era un tipo del sacrificio del Hijo de Dios. Era una sombra del Nuevo Testamento. Era, yo creo que Dios viendo hacia el futuro, para fines prácticos, ¿verdad? Hacia el futuro, en ese momento, viendo el sacrificio, viendo la cruz, en el futuro perdonaba, ¿no? O sea, lo que perdonaba era la, la fe también del ciudadano judío que compraba el animalito y lo llevaba a los sacerdotes, pues también era muy importante, una parte fundamental, ¿no? Que incluía que Dios me está perdonando mis pecados sin que yo tenga que hacer ninguna buena obra, o sea, creer eso por el amor y la gracia de Dios, porque no tenían, el sacerdote no los regresaba ni les decía, tienes que hacer X cantidad de buenas obras de Y calidad y entonces tráeme el animalito, ¿no? O sea, desde el Antiguo Testamento, desde que el hombre pecó por primera vez, la salvación es por gracia a través de el Logos de Dios Padre, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo Jehová Jesucristo, porque es la misma conciencia. Algo muy importante también es que eh, este, es esto precisamente cuando Adán y Eva desobedecen a Dios por primera vez. Dios no les dice, pues a partir de este momento tienen que portarse bien para ser salvos, para revertir el efecto del pecado, para que nuestra relación se regenere. No, les dice, no se preocupen, yo voy a enviar un Salvador para que revierta el efecto del pecado, para restaurar todas las cosas, y ese Salvador va a ser descendiente suyo. Eso significa que le va a pisar la cabeza
al diablo y el diablo le va a lastimar el calcañar. ¿Sí? Este, entonces, a partir de ese momento, ¿desde cuándo existe el cristianismo? El cristianismo existe desde ese momento, desde que Dios les dice eso a Adán y Eva hace 6000 años, porque la teoría de la evolución es locura y no hay ni una prueba ni en el hombre ni en ninguna especie de flora ni de fauna, por si no sabías. Entonces, pues esas son las buenas noticias de salvación. Ya para cerrar, por tercera vez, Dios ya perdonó tus pecados en Cristo Jesús. Nada más es de que lo creas. Tienes que creer que es imposible que te ganes el perdón de Dios acumulando buenas obras. ¿Sí? Este... porque el problema es el pecado y la sentencia de Dios no es hacer buenas obras, es la muerte. Desde antes de que pequen les dice, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirán. Y cuando pecan les dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Sí, o sea, muerte física porque Adán y Eva tenían vida eterna, no morían, no envejecían. Y por cierto, no desobedecieron a Dios ni una vez desde, desde que fueron creados cierto tiempo, ¿no? Desde que fueron creados hasta que pecaron por primera vez. Así que a lo mejor cometían errores sin comer de dicho fruto, pero en el sentido del pecado eran perfectos. O sea, el hombre llegó a ser perfecto durante cierto tiempo y Dios lo llamó a eso. Entonces, la muerte de la que habla Dios son dos: muerte física y muerte espiritual. Muerte física, pues es que, que tenemos que morir, que no es natural, ¿verdad? Este, morimos y resucitamos para única y exclusivamente para ser libres de pecado. Eh, porque tenemos pecado, tenemos del verbo tener pecado en singular, que, que tampoco es natural para nosotros. Se habla de los egos, etcétera. Bueno, quiero continuar de la muerte. Entonces, eso de la muerte física y la muerte espiritual, las consecuencias, nada más la sentencia es la muerte. Por eso Dios sacrificó a su único hijo, Jesucristo, hace 2000 años en tierra de Israel, varón judío, profeta, poderoso en obras, y resucitó al tercer día. Jesucristo ha sido el primero en resucitar, porque también como milagro resucitaron el mismo día de resurrección, domingo, después de Jesucristo, y no resucitaron como como un amigo, como Lázaro, ni como el niño que resucitó Elías, que en realidad lo revivió, o sea, regresó a esta vida de tal manera que murieron por segunda vez y esperan la resurrección, sino que esos del domingo resucitaron para vida eterna, ¿verdad? Porque Jesucristo es la resurrección y la vida, ¿sí? Y todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él todas las cosas subsisten, ¿sí? Él es el Logos de Dios Padre, dice el origen, o, el, en, o,
Griego original en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra logos? En griego significa un pensamiento o concepto y la expresión de ese pensamiento o concepto. Entonces, el, este video no es para definir quién es Jesucristo, sino dar las buenas noticias de salvación. No quiero terminar, es el único tema que no quiero terminar porque siento que mantengo lo que tengo en la medida en que lo comparto, y Jesucristo dijo ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Fue la última instrucción que dio ya resucitado antes de ascender al cielo, de tal manera que es lo más importante en esta era. Sí, me quedan 2 minutos. Repito, Dios ya perdonó tus pecados en Cristo Jesús. Nada más es de que lo creas en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús es imposible obtener el perdón de Dios antes de morir, antes de resucitar, a la de ya. De la misma manera, Jesucristo envía al Espíritu Santo como un regalo gratis a los que creen en Él. El Espíritu Santo me ha revelado poco o mucho de la Biblia, que cuando resucitemos, por ejemplo, no vamos a ser espíritus en otra dimensión, sino que vamos a resucitar como Jesucristo en el reino milenial. Vamos a estar en esta tierra. Lo que ya dije, ¿no? Que Adán y Eva tenían vida eterna, fueron perfectos un tiempo, no tiene nada malo ser humano. Nuestro único problema es que tenemos pecado. Me ha revelado principalmente que Jesucristo es el Señor, ¿no? Él es el postrer Adán, o sea, Él es la cabeza de toda la tierra y la cabeza de la iglesia, porque originalmente Dios nombró a Adán como cabeza de la tierra eterna, porque como ya lo dije, no moría después de Dios, por supuesto, pero al desobedecer a Dios, el diablo tomó ese báculo, y Jesucristo al morir venció al diablo en la cruz y le arrebató esa autoridad. Así que en Cristo Jesús tenemos autoridad sobre osos, animalitos, sobre toda la creación, desde los átomos hasta todo el universo. Así que que Dios te